Tenemos el primer invitado del día, el señor Rubén Bueno, biólogo en loquímica, estomólogo y especialista en control vectorial, porque tenemos que hablar de algo muy importante que está pasando en nuestro continente, o en el sur de nuestro continente. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Te hablan César Kensen, Antonio Bellas y María Santoro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos Rubén, días, bueno, buenos días. para empezar a hablar de la materia ya, ¿qué es lo que está ocurriendo? Explícanos tú, que eres el especialista en la materia, ¿qué está ocurriendo con esta plaga de langostas que ha llegado al sur del continente americano? Bueno, pues yo creo que si conocemos un poquito la historia, no es un fenómeno absolutamente nuevo. Las plagas en general, por supuesto, pero ni siquiera el tema de las plagas de langosta, ya que en el pasado han sucedido prácticamente en todos los continentes. De hecho, a principios de este año, a principios del año 2020, tuvimos una Okay. situación muy similar en el continente africano, que mirábamos de reojo a ver si nos podía llegar por esa rápida expansión que tienen estas langostas cuando la población es tan elevada, incluso a llegar al sur de Europa, que al final parece ser que la cosa se limitó. Y también estamos ahora con una situación muy similar en algunos lugares de Asia, con lo cual es algo que cíclicamente, cuando se dan unas condiciones adecuadas y sobre todo cuando no se ha podido hacer una vigilancia preventiva y un control, pues pueden suceder en ocasiones como está pasando allí, en América. Okay. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Le habla Antonio Avellán. Bienvenido nuevamente a Real Caimanera. Rubén, tal vez para que nos expliques un poco cuán atípico o no es este tipo de fenómeno, porque, bueno, según las investigaciones y lo que hemos podido leer, estamos hablando de la plaga migratoria más destructiva del mundo, ¿no? Así lo hacen llamar algunas organizaciones, porque tal vez haya personas que en medio de toda esta paranoia y de lo que estamos viviendo, pues asocian a ciertas plagas de Egipto y que era lo que nos faltaba en el mundo por vivir, pero sí hemos leído y El nutriendo un poco que apocalipsis, el tal vez algunas apocalipsis. condiciones aptas se pueden dar para que sí haya empezado por Paraguay, luego ahorita esté asentada en Argentina y bueno, haya riesgos de que también llegue a Brasil, ¿no? Y que afecte todas las cosechas y todo el suelo, más allá de que no afecte tampoco, no está en riesgo la salud de los humanos. ¿Con qué herramientas cuenta la ciencia para intentar detener esto? Sí, esa es un poco la cronología que seguimos aquí en Europa de lo que está pasando allí. Se ve que se detectó en un inicio en las zonas de Paraguay, pasó por Argentina y ahora está en las puertas de Brasil. Es cierto que es una de las mayores preocupaciones, por ejemplo, para la Organización de las Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, porque, como decíais, aunque no tenga un impacto en la salud pública, sí que puede tener unos efectos nocivos muy acusados en cultivos, por ejemplo. Sí. Lo que se debe hacer, porque estos insectos lo que hacen es defoliar estos cultivos, realmente arrasar con ellos y desplazarse a una velocidad muy elevada, es trabajar en la prevención en fases mucho más iniciales. Lo que estamos viendo ahora, esas bandadas de estos insectos que van desplazándose tan rápido, esto ya digamos que es la fase adulta. Lo que hay que hacer es trabajar sobre la fase previa a la adulta, las ninfas, que no vuelan y que sí que podemos acometer controles mucho más efectivos en zonas que son predecibles y por tanto podemos evitar que salga el adulto que vuela y va colonizando incluso nuevos países, como estamos viendo allí. Para eso hay que hacer lo que llamamos un monitoreo de las zonas que tradicionalmente tienen problemas y hacer un control en esas fases tempranas. En esta fase en la que estamos ahora hay que utilizar otra serie de medidas más agresivas porque el desplazamiento es muy elevado en un espacio de tiempo muy corto, con insecticidas específicos para estos insectos. Claro. Ahora, Rubén, una pregunta que es una de las cosas que me genera curiosidad. Existe, bueno, todo este tema, digamos que últimamente hemos visto, si bien una serie de pues huracanes o un poco más de categorías un poco más elevadas, vemos una serie de plagas un poquito más complejas como de regular. ¿Tú crees, o no, mi pregunta real es, los cambios climáticos tendrán algo de relación en cuanto a qué tan devastadores y qué tan grandes se están volviendo estas plagas, o no tienen relación directa? Sí, sí, el cambio climático tiene una relación directa con todo lo que pasa en nuestros ecosistemas y las plagas de insectos en particular no es una cuestión diferente.
Aquí en concreto con los insectos, cuando tenemos picos de temperatura y de pluviometría muy acusados, normalmente se dan condiciones favorables para que tengamos eclosiones, ¿no?, de estos insectos. Si además son insectos voladores como estos y los vientos les ayudan a desplazarse incluso más kilómetros de los habituales por su exclusiva biología, pues también se dan otra serie de condicionantes ambientales que favorecen. Por tanto, el cambio climático estamos viendo que está afectando a muchísimas plagas de insectos que incluso también pueden afectar a la salud pública, como por ejemplo, que allí conocéis bien, el tema de los mosquitos aedes y el dengue, que es un gran problema también en Latinoamérica, uno de los grandes olvidados, pero gran problema también allí. Correcto. Claro. Sí, desplazado, pobrecito. Rubén, una pregunta, bueno, se toca un poco cómo afecta a la sociedad, ¿no? Pero ¿hay algún efecto realmente importante, más allá del alimenticio y de que pueda dañar grandes cultivos, que puedan ocasionar estas plagas, por ejemplo, a los niños? Si llega a verse afectado por una zona con niños, sobre todo en zonas rurales. Sí, en principio es cierto que el principal foco de preocupación es el tema de la alimentación, que no es poca, porque estamos hablando de arruinar probablemente la cosecha para comer durante todo un año poblaciones enteras, probablemente que viven única y exclusivamente de ello, ya sea para alimentarse o para comercializar con ello, con lo cual el efecto es devastador. No tiene un efecto directo sobre la salud pública porque no son insectos que vayan a picar o a morder, van a lo que van, que es alimentarse de los cultivos. Pero no olvidemos que cuando tenemos cientos de miles de insectos de cierto tamaño volando a nuestro alrededor, pues se pueden dar situaciones anómalas, pues porque se pueden chocar en los ojos, en las mucosas, puede haber problemas puntuales debido al número más que al insecto en sí. Claro. Ahora, una pregunta, Rubén, tú como especialista, pues no solo del comportamiento de las plagas, sino del control de ellas, ¿existe algún tipo de control para pues esta gran plaga que existe, que son la gente que etiqueta en concursos en Instagram sin seguirlo a uno? Porque tengo ese problema de plagas desde hace rato y no sé cómo controlarlo, de verdad. No dispongo de la receta mágica para ese tipo de plagas que comentas. Tenía mi esperanza en ti, Rubén, vale. Seguro que se avanzará. Claro, espero. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, por esclarecer este tema que aunque uno sea creyente de la ciencia, pareciera que se nos han juntado todos los problemas de este año, ¿no? Así que muchísimas gracias por darnos algunas luces, por explicar y, bueno, tal vez por calmar a aquellas personas que creen que es una plaga más del apocalipsis y que, bueno, vamos a seguir en nuestra normalidad tal y como la conocíamos. Nada, un placer, un fuerte abrazo a todos vosotros. Bien, escuchamos a Rubén Bueno, entomólogo especializado en control vectorial y manejo de plagas y además presidente de la Asociación Europea de Control de Mosquitos, la EMCA.